La zurda de Leo Messi volvió a brillar frente a un rival europeo. El campeón de América bajó de la nube al PSG. El Barça se asegura un fichaje que quería hace mucho tiempo y habrá juego 7 en las finales de la NBA. Quédense que se las doy cortita y al pie. Ahí le va, cortita y al pie. Muchas dudas había dejado el Inter Miami en su debut en el Mundial de Clubes, en el partido inaugural, de hecho, lo jugó en casa, entre comillas, en Miami, aquel duelo en el Hard Rock Stadium, no en su estadio habitual, el Chase Stadium, y no pudo pasar del empate frente al Al-Ahly, aunque en el segundo tiempo fue el equipo que estuvo más cerca en anotar. Bueno, después de ese 0-0 que dejó algún sinsabor, Inter Miami consigue su primera victoria en este Mundial de Clubes y lo hace frente a un rival europeo, la primera victoria de Inter Miami frente a un rival europeo en la corta historia de una franquicia que nació apenas en 2020 y que está dando sus primeros pasos, pero que sigue teniendo a uno de los mejores futbolistas del mundo, el que durante mucho tiempo lo fue casi de manera indiscutible y que hoy tiene todavía esos destellos que son capaces de levantar un partido. Un Inter Miami que, y esto le tiene que preocupar mucho a Javier Mascherano, un Inter Miami que regala los primeros tiempos. Esa es la realidad. Volvió a ser importante Oscar Ustari tapando un par de balones. Hubo un balón al poste también. Y el Porto, se adelantó de hecho de penal apenas al minuto 8. Un penal, si me preguntan a mí, inexistente. No se pueden pitar esos penales en el fútbol profesional. Bueno, en el fútbol amateur ni se les ocurre cobrar un penal como ese. Pero se cobró y Samu lo marcó para el 1-0 del Porto, que siguió empujando y siguió metiendo en problemas a Miami, que, insisto, como le pasó en el primer partido frente al Al-Ahly, regaló la primera mitad. No fue intenso, no tuvo control del partido y no mostró mayor cosa a nivel ofensivo. La segunda mitad, otra historia, como pasó en ese partido debut. Y Leo Messi comenzó a asociarse. Lo hizo muy bien con Luis Suárez, al que se le ve un pasito atrás. Y lo hizo muy bien con, para mí, la otra figura del partido junto al guardameta Oscar Ustari, que fue el venezolano Telasco Segovia. Se nota que hay esa química y se notó desde el primer partido que jugó Telasco junto a Leo Messi, junto a Jordi Alba en la MLS, y otra vez el venezolano fue ese futbolista capaz de inventar algo distinto con el balón en los pies. Fue él, de hecho, quien empata el partido en un centro desde la derecha, la prendió de manera espectacular con un derechazo impecable Telasco, que se supo mover en el área para anticipar al defensa e ir por ese balón. Y de esa manera Miami se metía en el partido. Ahí, minuto 47, comenzaba recién el segundo tiempo. Y 6 minutos después, ya Messi lo había intentado desde muy lejos en un tiro libre que no llevó peligro porque la distancia, insisto, era muy larga. Y después, al minuto 54, Leo Messi demostró que otra vez, en un momento, en un instante, puede cambiar un partido. Y lo hizo otra vez con la magia de esa pierna zurda. Lo hizo otra vez de tiro libre, que ha sido uno de sus elementos favoritos desde que llegó a Inter Miami para hacer goles trascendentales. Hizo uno en su debut frente a Cruz Azul en aquella Leagues Cup y hace otro hoy para un partido histórico en el que Inter Miami le gana a un rival europeo por primera vez. La puso en el ángulo Leo Messi. Y este es el tema. Inter Miami es un equipo desbalanceado. Inter Miami es un equipo al que le cuesta mucho defenderse. Es un equipo que en la mitad de la cancha, conforme se ha ido apagando Sergio Busquets, tampoco tiene grandes ideas y que necesita que Leo Messi se tire atrás y jale del carro. Lo está haciendo. Esta victoria se la deben en buena parte a él y de esta manera Miami se mantiene competitivo y si le llega a ganar a Palmeiras, se ve difícil, podría terminar primero de grupo y para cómo van las cosas podría tener un rival increíble en la segunda fase. Pero por ahora, una victoria muy necesaria para un Mascherano que ha sido realmente cuestionado. Recordemos que esta es su primera incursión en fútbol de clubes, que había dirigido en categorías inferiores a Argentina y que no le había ido bien. Y se le notó en la sonrisa, en el alivio que representó el haber sacado esa victoria frente al Porto. Otra vez, Miami dependiendo de la zurda de Messi, que no correrá como antes, que ya no puede jugar los 90 minutos con la misma intensidad, que elige sus momentos, pero que cuando los elige, ahí está. Y sigue siendo uno de los mejores del mundo. Y creo que este partido es importante para recordárselo a mucha gente, porque todo el discurso, toda la narrativa había sido Leo Messi se fue a la MLS y desapareció.
Y no, el talento está ahí, en un equipo donde lo rodean 2 o 3 figuras que también están en el ocaso de sus carreras y el resto, jugadores muy jóvenes. Leo Messi sigue destacando y lo ha hecho hoy contra un rival europeo. No es el PSG, no es el Real Madrid, no es el Barça, no es el Liverpool. Pero frente al Porto, Messi se cargó otra vez al equipo y es uno de los máximos responsables de esos primeros 3 puntos que ponen a Miami muy cerquita de la clasificación en el Mundial de Clubes. El otro partido notable, por supuesto, el que enfrentaba al campeón de América con el campeón de Europa. Más de una década que un equipo sudamericano no le podía ganar a el vigente campeón de Europa. Si revisamos este Mundial de Clubes, viene a partir de la evolución de la Copa Intercontinental, que solía enfrentar desde los años finales de los 70, si no recuerdo mal, principios de los 80, al campeón de la Libertadores y al campeón de la Copa Europea, hoy en día la UEFA Champions League. Bueno, con los años se ha ido marcando tanto ese abismo de diferencia, sobre todo técnica y de calidad entre Europa y Sudamérica, que había sido muy difícil ver algo como lo que ocurrió entre Botafogo y PSG. ¿Y por qué? Bueno, no es por falta de calidad del fútbol sudamericano, es porque los grandes jugadores del fútbol sudamericano no pueden rechazar las grandes ofertas que vienen del fútbol europeo. Y por eso los grandes equipos europeos se nutren de ese talento y cuando les toca enfrentarse a alguno de los mejores de Sudamérica, normalmente tienen la ventaja en calidad técnica, en talento, hasta en experiencia. Bueno, por eso era tan importante este partido que se jugó en California, en el Rose Bowl. Una entrada simpática, interesante. No se va a llenar el Rose Bowl en un partido de fase de grupos muy difícil. El otro día entre PSG y Atlético de Madrid metieron 80.000 y eso fue un montón. Pero interesante porque Botafogo apostó a lo suyo. Fue a aguantar. El PSG le llevó mucho peligro. Kvaratskhelia estuvo a punto de hacer un golazo un par de veces. Se encontró con el guardameta un par de veces que le tapó, me parece, 2 jugadas muy claras. Y llega la jugada del gol, minuto 36, una pelota que recupera Botafogo, y aquí sí creo que fue superior, sobre todo en la primera mitad del equipo brasileño, en intensidad, en presionar al rival, en buscar la pérdida del rival. Recupera la pelota y Jefferson Savarino, el venezolano, le pone un pase filtrado a Igor Jesús, que define con desvío del defensor y deja sin chance a Donnarumma. 1-0 para el Botafogo, y a partir de ahí, en la segunda mitad, Botafogo dijo, este marcador no nos lo quita nadie. Se echó atrás, aguantó y no se lo pudo hacer el PSG, que no estuvo tampoco tan cerca, no fue tan exigido el guardameta brasileño en el segundo tiempo porque se defendió bien, no necesitó de heroicas de su portero Botafogo. Analizando los 11 de arranque, bueno, hay que decir que Luis Enrique, y eso se lo cuestionarán, me imagino, en Francia, la prensa en general, se reservó algunos titulares. Por ejemplo, no partió con Nuno Méndez, lo hizo con Lucas Hernández, arrancó con Mayulo y Zaire Emery en la mitad, mucha juventud, en vez de Fabián Ruiz y, bueno, Joao Neves también es bastante joven, y Vitinha, que sí, es un infaltable en este 11. Y adelante, arrancó con Kvaratskhelia y Doué, que son los dueños habituales de los costados, y al no estar disponible todavía Dembélé, arrancó Gonzalo Ramos. Después fue tapando con parches el equipo y sacando a los titulares ya para la segunda mitad cuando se dio cuenta que se le estaba complicando el partido, pero ni así le alcanzó. Cuara tuvo algunas oportunidades, Doué tuvo algunas oportunidades, Barcolá, que entró después, tuvo por lo menos internadas chances de disparar al arco, pero en pocas ocasiones ese disparo terminaba en esa dirección entre los 3 palos o era bloqueado antes por algún defensor. Así que aplausos de pie para Botafogo, porque las distancias en recursos y las distancias, en muchos casos, en la calidad individual de los jugadores, más allá de que este equipo brasileño está lleno de figuras, es importante y aún así la salvó un Botafogo que tiene ahora también chance de ganar su grupo. Va a enfrentar al Atlético de Madrid en el último partido y ahora vamos a ver qué pasa después de que Botafogo le ganara a Seattle y le ganara también al PSG. Tiene todo a su favor y ya evidentemente está clasificado, pero golpazo de Sudamérica a Europa, la primera victoria trascendente de Sudamérica sobre Europa en este Mundial de Clubes. Cuidado, y puede que no sea la última. No es oficial todavía y veremos cómo va el tema del registro, pero el Barça, según medios de distintas partes del mundo, ha asegurado el fichaje, o al menos el acuerdo con el club, aunque es posible que pague la cláusula, y con el jugador, esto era lo más importante, para incorporar a Nico Williams, al futbolista del Athletic Club, y
de la selección española. Un futbolista que, si recuerdan, ya había tentado el Barça la temporada anterior, no se decidió, en medio también de un Barça que, bueno, tenía tantas incógnitas para registrar jugadores que terminó llevando a la corte su posibilidad de fichar o de registrar a Dani Olmo después de que lo había fichado. Así que la duda de Nico Williams tenía cierta base, pero aparentemente ahora ha influido la amistad también que ha desarrollado Nico Williams con varios jugadores del Barcelona, especialmente con Lamine Yamal. Se llevan muy bien, han hecho una dupla fantástica en los extremos de la selección española y esa es una ganancia extra para un Barça que se estaría gastando cerca de 60 millones de euros en fichar a Nico Williams y que hace poco gastó 25 en fichar un portero. Extraño cuando tienes a Ter Stegen y tienes a Szczęsny haciendo un papel fenomenal esta última temporada. Pero sí, el Barça está gastando. El tema viene, y lo avisó Javier Tebas, por tener en regla los temas económicos con la Liga para poder registrar a esos jugadores que ha fichado. Pero lo de Nico Williams es ganancia por varias partes. Y ojo, no es un futbolista, siendo un extremo, que sume demasiado gol y demasiada asistencia. Los números que dejó con el Athletic de Bilbao la pasada temporada ni siquiera llegó a la decena de goles o a la decena de asistencias en la temporada de Liga. Lamine Yamal es un excelente asistidor. Le vendría bien, si va a evolucionar, si lo vamos a seguir comparando con Leo Messi, más allá de que ha explotado más temprano, tiene que empezar a hacer goles Lamine Yamal. Nico Williams no es ese extremo goleador. Seguirá el Barça dependiendo a la hora de los goles mucho de Robert Lewandowski. Ese es un tema que no sé si ha atendido o incluso está dispuesto a atender el Barça para no incomodar al jugador polaco. Un centro delantero que pueda hacer el cambio cuando no esté fino en un partido el polaco, cuando no esté fino Robert Lewandowski, o quien pueda hacer de 9 cuando Robert Lewandowski tenga una lesión, que será normal para un futbolista que ya está también en el ocaso de su carrera, aunque vaya ocaso productivo que ha tenido el exfutbolista del Bayern. Me parece que es un tema para atender. Rafinha es hoy el dueño de la banda izquierda en el Barça y Lamine es el dueño de la banda derecha. Así que también tendrá que hacer su magia Hansi Flick, pero seguramente este fichaje ha venido con la venia del entrenador. El Barça gana porque ficha a un futbolista joven y ficha a un futbolista que ya tiene una relación con el mejor que tiene la cancha del Barcelona, que es Lamine Yamal. Esa amistad de afuera hacia adentro de la cancha puede ser muy productiva y lo vimos en una época en el Barça con Messi, con Suárez y con Neymar. Y el otro día les contaba que en los últimos 40 años en la NBA, los equipos que habían ganado el juego 5 en una serie que terminaba yéndose a 7 juegos, bueno, 22 en los últimos 40 años, de 22 circunstancias como esa, juego 5, y luego llegado al juego 7, un campeón. 4 equipos solamente en la historia, en esos últimos 40 años, habían podido ganar una serie después de perder ese quinto partido. Solo 4. E Indiana necesitaba meterse en esa lista y ser el quinto. Por lo pronto se ha ganado el derecho de jugar ese séptimo juego, que sería, eso sí, en Oklahoma el domingo. Pero este jueves, los Pacers, que además llegaban con muchas dudas, no sabían si Tyrese Haliburton iba a poder jugar, porque había sufrido un problema muscular en una de sus pantorrillas. Había dicho Indiana, será duda hasta último momento. Jugó un buen partido, al menos los primeros 3 cuartos cuando lo necesitó, sobre todo Indiana, pero sobre todo la clave en este encuentro fue la defensa y también el pobre manejo de balón de Oklahoma, que cuando podía cerrar la serie en este sexto juego, no tuvo su mejor presentación. 21 pérdidas de balón, algo que en la temporada regular a Indiana le pasó solamente 2 veces. A Oklahoma le pasó solamente 2 veces. Así de extraño es esto para un equipo que ciertamente es uno de los más jóvenes en la historia, en promedio de edad, en llegar a las finales y que quizá le haya pegado un poco esa juventud. Bueno, Shai Gilgeous-Alexander tuvo un partido bueno, entre comillas, 21 puntos, pero Jalen Williams, ¿se acuerdan que Jalen Williams había sido la clave en el juego 5, 40 puntos? Bueno, Jalen Williams terminó el partido en este juego 5 con apenas 7 puntos en este partido. 16 puntos, pero muy lejos de los 40 que había anotado en ese juego 5. Jalen Williams fue quien anotó 7 puntos, también muy pobre su actuación, pero es un jugador acostumbrado a venir de la banca que no tiene el aporte que sí tiene Jalen Williams como parte del quinteto titular. La clave, 21 pérdidas, y la clave, esa defensa, esa presión de Indiana, que supo aprovechar la localía
y que había matado el partido en 3 cuartos. De hecho, con 25 puntos de ventaja, Indiana no retiró a sus titulares, pero sí lo hizo Oklahoma. Empezó el último cuarto, jugó todo el último cuarto, Oklahoma sin alguno de sus titulares en la cancha. Pase de página y a pensar en el juego 7, en el que va a ser favorito Oklahoma. Ojo, ya Oklahoma perdió un juego en casa en esta serie. Fue aquel juego 1 con el milagro de Tyrese Haliburton. Yo, si tuviera que apostar, se me haría muy raro que Oklahoma vuelva a votar un juego como lo votó en ese juego 1. Favorito, pero a estas alturas también hay algo importante. Caballo que alcanza, gana, dicen por ahí. Y si los Pacers le metieron la presión suficiente a Oklahoma para ir a su casa y robarles también el 7º juego, todo puede pasar. Así que esperaremos al domingo y seguramente arrancando la semana, la próxima semana en Cortita y al Pie, hablaremos largo y tendido de unas finales de NBA que han cumplido al menos en cuanto a lo parejas y han cumplido en cuanto a las emociones y al drama. Y cuando hay un juego 7, siempre hay drama. Gracias por seguirnos en Cortita y al Pie. Les recuerdo que ya estamos también en Spotify, así que pueden escuchar los capítulos de Cortita y al Pie tempranito en la mañana, de lunes a viernes en Spotify. Pronto estaremos también en otras plataformas de audio. En Spotify también lo pueden ver a través de video. Y gracias por su fidelidad aquí en YouTube, por suscribirse al canal, dejar los likes y sobre todo sus comentarios, que es la parte más importante para que sigamos teniendo esta interacción. Gracias y nos vemos la próxima semana con Cortita y al Pie.